Vamos a seguir con este estudio de las maneras de calcular el peligro sísmico. Hemos visto en la sesión anterior con el doctor Salgado cómo el catálogo sísmico, digamos, es un insumo clave de la evaluación del peligro sísmico. Entonces, habíamos dicho primero que no podemos calcular el peligro sísmico de manera empírica, o sea, simplemente contando la ocurrencia de eventos. Entonces tenemos que separar el problema en dos, ¿no? Por un lado, nos vamos a concentrar en describir la actividad sísmica de los temblores en sus fuentes, en las zonas donde ocurren, y después vamos a tratar de describir las relaciones entre las características de los temblores que ocurren en sus fuentes y los movimientos del suelo que produce. Esta es una división metodológica, digamos, que tenemos que hacer porque no podemos calcular directamente el peligro sísmico, entonces tenemos que partir el problema en dos. Ahorita estamos estudiando el primero, estamos estudiando cómo ocurren los temblores en sus fuentes. Y el catálogo de temblores es uno de los insumos principales, quizá el insumo principal de este proceso, ¿no? Entonces, como apuntaba Mario, utilizamos el catálogo de temblores y otras fuentes de información para tratar de hacer la descripción del proceso de ocurrencia de los temblores en sus fuentes desde tres puntos de vista. ¿Dónde ocurren? ¿No? O sea, geográficamente, ¿dónde están ocurriendo? ¿Cuándo ocurren? ¿Y de qué magnitud son? Queremos describir esas tres cosas. Y las tres cosas las queremos describir en términos de probabilidad. Es decir, la secuencia futura de localizaciones, magnitudes e instantes de ocurrencia de los temblores es impredecible, ¿no? No podemos predecir la secuencia futura. Solo queremos, en nuestro análisis, determinar distribuciones de probabilidad para esas cantidades, porque esas cantidades son impredecibles, las vemos como variables aleatorias, ¿no? Entonces, ¿dónde, cuándo y de qué magnitud? Eso es lo que queremos describir. Ahora, este proceso de describir la sismicidad, en este proceso de describir la sismicidad, vamos a tomar decisiones muy importantes sobre la modelación del problema. Vamos a ver la tectónica, vamos a ver el catálogo sísmico y vamos a usar esas descripciones de lo que ha ocurrido en el pasado para tratar de inferir lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, al construir nuestro modelo de sismicidad, vamos a decidir en nuestro modelo dónde, cuándo y de qué magnitudes van a ocurrir todos los temblores en el futuro. Si cometemos un error en este proceso, por ejemplo, de dejar una zona del país sin temblores, pues lo que estamos diciendo es, bueno, en esta zona no van a ocurrir temblores nunca en el futuro, ¿no? Entonces, la construcción del modelo de sismicidad es un proceso en donde se toman decisiones muy importantes porque estamos describiendo aquí cómo creemos nosotros que van a ocurrir los temblores en el futuro, dónde van a ocurrir, qué tan frecuentemente y de qué magnitudes van a tener, ¿no? Entonces vamos a ver primero el dónde van a ocurrir los temblores, ¿no? Para describir dónde van a ocurrir los temblores en el futuro, usamos tenemos varias posibilidades de modelación, pero esta es la más común. Usamos zonas sismogénicas o zonas sismogenéticas, según, ¿no? Entonces, estas zonas sismogénicas son zonas que nosotros creemos que tienen similitudes geológicas, similitudes tectónicas, tales que
tienen un potencial sísmico homogéneo. Esa es la clave, digamos, del concepto de zona sismogénica. Si yo decido que esta, por ejemplo, es una zona sismogénica, estoy decidiendo que es una zona donde el potencial de ocurrencia de los temblores es uniforme. En otras palabras, que desde el punto de vista del dónde, cualquier punto de esta zona podría ser una zona en planta, pero en general se trata de volúmenes. Cualquier punto de ese volumen tiene la misma probabilidad que los otros de ser un hipocentro futuro. Eso es lo que estoy describiendo. Y también, si decido que esta zona es diferente de esta, estoy decidiendo que la sismicidad no es homogénea y que por eso la estoy dividiendo. Porque, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, pero no, yo vi que los temblores no están alineados, no están distribuidos en áreas, están más bien alineados en fronteras, ¿no? En líneas. Bueno, esta zona, este dibujo de las zonas sismogénicas es un dibujo esquemático. Las zonas sismogénicas pueden ser gruesas, delgadas, con formas lineales, etc. Ahorita vamos a ver zonas sismogénicas reales, o bueno, zonas sismogénicas de modelos reales que han construido modeladores profesionales de la amenaza sísmica, ¿no? Entonces, desde luego, la solución de dividir un territorio en estudio en zonas sismogénicas no es única. Hay varias maneras de hacerlo y eso, como lo puede atestiguar el ingeniero Clement, puede dar lugar a feroces combates entre los sismólogos, ¿no? Porque unos opinan que la homogeneidad se logra con cierta configuración y otros opinan que no, ¿no? Entonces no hay una solución única. Esta división requiere experiencia, requiere conocimiento tectónico, ¿no? Y hay muchas maneras, esto lo vamos a ver más adelante, hay muchas maneras de modelar estas regiones, áreas o volúmenes donde van a ocurrir los temblores en el futuro. Pero lo que me parece que es muy importante es que se queden con la idea de que en el momento en que yo estoy construyendo este modelo geométrico de dónde van a ocurrir los temblores, cómo va a estar la división de las zonas, estoy tomando una decisión clave, porque estoy diciendo la sismicidad de aquí es diferente a la sismicidad de acá. Acá hay más temblores, no solo ahorita, siempre, siempre en el futuro, aquí se van a generar más temblores que acá, ¿no? Entonces, son decisiones de modelación importantes. Ahora, la ocurrencia de temblores es un proceso muy complejo, ¿no? O sea, parece una, no sé, una empresa imposible de hacer, caracterizar el dónde están ocurriendo los temblores, porque el proceso de ocurrencia es muy complejo. Ocurren temblores de muchas maneras, en muchos lugares. La sismicidad de ninguna manera es uniforme, ¿no? En realidad, por ejemplo, este es un mapa de México donde estamos viendo que lo que estamos viendo es en celdas de cierto tamaño cuántos temblores de magnitud 4 o más ocurrieron en un cierto periodo, ¿no? Entonces, pues hay una heterogeneidad. Si yo les dijera, a ver, dibújenme una zona aquí, pues dirían, no, ¿cuál zona? O sea, es muy variable. Hay zonas donde ocurren muchísimos temblores. Todos son en el mismo periodo, ¿no? Aquí hay zonas donde ocurren muchísimos temblores y hay zonas donde ocurren poquísimos o ninguno, ¿no? ¿Cómo divido esto en zonas? Bueno, es un problema, como decía yo, que no tiene solución única. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, estamos viendo aquí la costa del Pacífico de México, la subducción, este fenómeno de la placa oceánica metiéndose por debajo de la placa continental, está aquí, está ocurriendo aquí, y estas áreas, este corredor que vemos, es la proyección en planta de la zona de contacto entre la placa oceánica y la placa continental. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Es una zona de contacto inclinada
Esta es su proyección en planta. De manera que estos planos que estamos viendo son planos inclinados, abusando hacia el continente con unos 15 grados de ángulo, ¿no? O sea, es una subducción somera, o ¿cómo se llama? Sí, de bajo ángulo, ¿no? Entonces, y aquí el analista dividió la zona de subducción en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zonas. Entonces, al hacer esto, el analista está haciendo consideraciones muy fuertes, ¿no? Para empezar, está diciendo, todos los temblores de subducción, no solo los que han ocurrido, sino todos los que van a ocurrir en el futuro, van a estar adentro de estas cajas. Nunca va a ocurrir un temblor de subducción fuera de esta caja. Es una decisión dura, ¿no? Porque no sabemos así tanto como para… Pero si esta es mi división, esta es la decisión que estoy tomando. Es decir, nunca va a haber un temblor de subducción que tenga su epicentro aquí, donde está la punta del mouse, ¿no? También está diciendo todos los puntos que están en el cuadrito o en la zona número 26 tienen la misma probabilidad de ser hipocentros de temblores futuros, ¿no? Es decir, es igualmente probable que un temblor de cualquier magnitud ocurra aquí, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá. Esta es una decisión dura también, y si el analista pensara que no, que es más probable que ocurran acá que acá, entonces lo que tendría que hacer es dividir la zona y decir no son homogéneas, ¿no? Pero este puede ser un proceso sin fin, en fin. Y el analista está diciendo también la cantidad de temblores, digamos, por unidad de tiempo o por unidad de área y por unidad de área que ocurren en la zona 26 es diferente de los que ocurren en la zona 25. Si fueran iguales, sería una sola zona, pero son diferentes. Y aquí viene lo duro de esta decisión. Son diferentes en este momento que estoy tomando la decisión, y siempre en el futuro lo serán. O sea, todos los temblores que en mi modelo ocurran en el futuro tendrán esta característica. Son decisiones de modelación pesadas, ¿no? Aquí tenemos otras zonas que están tratando de modelar la ocurrencia de temblores intraplaca. O sea, si ustedes se imaginan la subducción, aquí está el contacto entre las dos placas, pero la placa oceánica se sigue metiendo por debajo, ya no está en contacto. Aquí se terminó su contacto con la placa continental, pero la placa oceánica sigue penetrando por debajo y sigue generando temblores también, que se ven aquí. Estos temblores ya son más profundos, ¿no? Los anteriores son temblores de entre 15 y 20 kilómetros de profundidad focal. Estos son más profundos porque ocurren en la placa que está más profunda, que está siendo profunda. Y uno puede pensar más o menos que por aquí andaría la curva de nivel de profundidad de la placa de unos 40 kilómetros, y se acaba la actividad sísmica por aquí, más o menos cuando la placa llega a unos 120 kilómetros. Ahí no está muy claro qué pasa, pero seguramente la placa ya está muy caliente, y entonces ya no es capaz de generar rupturas rígidas, digamos, ¿cómo se llama? Frágiles, ¿no? Está moviéndose porque se está desintegrando, digamos, ese material, pero movimientos más bien viscosos de tipo flujo plástico, cosas así, ¿no? Ya no hay el potencial de generar temblores. Entonces aquí están los temblores. ¿Será una zona homogénea esta? Pues parece que no, ¿verdad? Parece que aquí, todos estos temblores son, digamos, de la misma familia, o sea, de los temblores intraplaca, de fallamiento normal, de la misma época, del mismo rango de magnitudes. Da la impresión de que aquí hay más que acá, por ejemplo, ¿no?
Entonces el analista decidió hacer una zona aquí, otra acá y otra acá. Aquí hay 3 zonas, ¿no? Pero yo creo que otro analista podría haber decidido por otras zonas, ¿no? De hecho, un analista mejor informado que el que hizo esto podría haber dicho, no, es que aquí debería haber una frontera porque aquí hay un pliegue de la placa que yo he visto con una tomografía nueva que hice. Ahí hay un pliegue de la placa que explica, que es un accidente tectónico que explica la diferente sismicidad. Entonces, aquí deberías tener una división de zona. Entonces, este es un proceso medio en el límite entre la ciencia y la ficción, ¿no? Porque diferentes expertos pueden tomar diferentes decisiones. Algunas de esas decisiones tienen impacto en los resultados, otras no. Pero ese es el proceso, ¿no? Estamos tratando de decidir, en vista de la evidencia pasada que tenemos de la ocurrencia de los temblores y lo que sabemos de la tectónica, estamos tratando de modelar cómo van a ocurrir todos los temblores en el futuro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estas es otras zonas. Estos temblores que están ocurriendo aquí son profundos, pero en la placa continental también ocurren temblores, ¿no? Este es el eje volcánico de México. Hay volcanes desde por aquí hasta por acá, bueno, y hasta Chiapas. Este es el eje volcánico y pues es una zona, esta es una zona de baja sismicidad en realidad. Hay relativamente pocos temblores en el eje volcánico en México y pues aquí está esta división, ¿no? Ahora, la división de las zonas también puede hacerse o debería hacerse tomando en cuenta criterios geométricos, criterios de la geometría de las placas o las fallas o los accidentes que estén dando origen a los temblores. Estas que estamos viendo aquí son curvas de nivel de la placa, de la placa oceánica. O sea, estamos viendo que se está penetrando. Esta es la zona que veíamos antes de México, que hace como así. Esta es la curva de nivel 160 más bien. Yo había dicho 120, pero bueno, llega hasta 160 kilómetros, ¿no?, de profundidad. Cambia la pendiente, se hace más pronunciada la subducción, o sea, de mayor ángulo al entrar a Guatemala y a El Salvador. Aquí tenemos 250 kilómetros, ¿no?, de profundidad en una distancia horizontal más corta, entonces tenemos un ángulo de buzamiento más grande. Y pues entonces también esta información es una información que no viene en el catálogo sísmico, ¿no? Esta es una información que se obtiene de otras fuentes y de otro conocimiento tectónico, pero esta es información que también claramente debe intervenir en el proceso de división del territorio en zonas sismogenéticas, ¿no? Aquí estamos viendo secciones transversales de la placa con sus diferentes ángulos y aquí estamos viendo epicentros en la forma de bolitas de playa, ¿no? Los colores indican profundidad, los rojos son hipocentros más profundos y no se alcanza a ver bien, pero las bolitas de playa nos dicen el mecanismo focal, ¿no? Nos dice si los temblores son de falla inversa, de falla normal, si los ve uno agrupados por familias, etc. Esta información debe usarse también para definir la geometría de las zonas sismogenéticas. Déjenme ver. Bueno, aquí está. Este que se ve aquí es más o menos Resis 2, ¿no? Pero está pegado con un modelo de México, ¿no?, y también con un modelo del Caribe. Aquí está la continuación de
de la falla Polochic-Motagua y la frontera. Ya no se alcanza a ver, pero este modelo incluye por acá también el arco de subducción que hay en la Española, ¿no? Y bueno, entonces fíjense, estas son fuentes sismogénicas. Vamos a concentrarnos en las de América Central, que son las que resultaron del proyecto RESIS 2. Aquí los sismólogos que se reunieron a hacer este trabajo decidieron que estas eran las fuentes sismogénicas, y dentro de cada una de esas fuentes lo que suponemos es que hay una sismicidad uniforme. No son todas estas, faltan aquí, falta la subducción. Estas son las fuentes superficiales, digamos, las fuentes bueno, todas las que no son de subducción. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí no hay fuentes, ¿no? Quiere decir que quien hizo este modelo ya decidió que aquí no hay temblores ni nunca los habrá. Jamás, nunca va a ocurrir un temblor ahí. Es una decisión dura, ¿no? Y también aquí, fíjense, ahorita discutimos estos asuntos, estoy ya entrando a Colombia, aquí hay fallas, pero quien hizo este modelo decidió que aquí, entre esta falla y esta, no va a haber temblores nunca. Aunque, bueno, seguramente tomó esa decisión quien hizo este análisis a lo mejor fue Mario, quien hizo este análisis en Colombia, que va a haber temblores solo en el entorno de las fallas. Si algún signo no cae exactamente en una de las fuentes propuestas que caen en uno de esos sujetos, ¿qué se hace? ¿Se asocia a alguna fuente o se descarta el sismo? ¿Qué sería lo mejor para trabajar en ese caso? Bueno, son en dos momentos, ¿no? O sea, por un lado, uno define las fuentes y después, como decía Mario, cada uno de los eventos del catálogo lo tiene que asociar a una fuente, ¿no? Entonces, en ese momento del proceso pueden pasar varias cosas, ¿no? Imagínate que en mi catálogo yo encuentro que hay un temblor aquí, ¿no? Entonces, una de dos, o mi modelo de fuentes está mal, porque debería cubrir, o, que es también común, la localización está mal. Hay que revisar las dos cosas, ¿no? Podría ser que este sea un evento muy antiguo y que no esté bien localizado, ¿no? En ese momento. La relocalización de temblores es una actividad que los sismólogos hacen constantemente. O sea, en un observatorio sismológico, los sismólogos están constantemente relocalizando temblores del pasado, ¿no? Alguien encuentra unos sismogramas registrados en Estrasburgo, no sé qué, bueno, entonces relocalizan el temblor. Sale un nuevo método para localizar, entonces lo relocalizan. Constantemente se están relocalizando temblores. Entonces, si hubiera temblores en el catálogo fuera de las fuentes, o uno los relocaliza o corrige su modelo de fuentes, ¿no? Pero una vez que lo hiciste, este ya es otro momento en el futuro, en los cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante, ya nunca van a ocurrir temblores que no estén en fuentes, ¿no? Ahí sí ya tu modelo nunca va a generar temblores fuera de estas cajitas. De ahí la importancia de la decisión. Hay decisiones difíciles. Fíjense, esta es una imagen de fallas mapeadas por geología en Colombia. Vamos a ver principalmente Colombia, ¿no? Hay algunas fallas muy grandes con cuya existencia todo el mundo está de acuerdo. Hay otras que quién sabe, ¿no? Porque, como lo sabe muy bien Wilfredo, los geólogos son muy imaginativos, ¿verdad? Y cada geólogo quiere encontrar su falla, ¿no? Y que haya entonces, pues hay unas que quién sabe. Entonces, aquí están las fallas, ¿no? Y aquí están los temblores, fíjense.
Pues se ve que sí, no está tan mal. O sea, por ejemplo, aquí que no hay fallas, no hay temblores, ¿no? No es un modelo absurdo. Aquí no hay temblores, pero yo creo que es porque están cortados del catálogo, no estoy seguro, ¿no? Pero no hay así que uno diga una correlación perfecta. Por ejemplo, si yo dijera que todas mis zonas sismogenéticas van a ser planos verticales, cuya proyección es esta línea que estoy viendo aquí, son las fallas, ¿no? Si yo tomara esa decisión de poner todos mis temblores en esas fallas que son planos verticales, yo creo que estaría cometiendo un error, porque lo que dice el catálogo es que hay temblores que no están ¿no? De hecho, a lo mejor pertenece a este sistema de fallas, pero no ocurrió exactamente ahí, ¿no? Y las implicaciones en la modelación de esto son importantes. Por ejemplo, si yo decido que aquí nunca va a haber temblores, un punto que esté aquí, a 50 kilómetros de la falla, pues va a estar en una situación de peligro sísmico mucho más favorable que un punto que está encima de la falla, lo cual es lógico, pero no sabemos si sea cierto que nunca va a haber temblores más que en la falla. Por ejemplo, aquí sí hubo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, están mal localizados, todos deberían estar en la falla. ¿Quién sabe? Esto podrían ser subfallas o ramales que eran desconocidos de las fallas. Entonces, esta es la decisión que finalmente tomó el analista. O sea, el analista dijo, estas son las fallas, ¿no? Esto me dice la geología que está provocando los temblores. Estos son los temblores, ¿no? Y este es el modelo que yo voy a hacer de ellos. Fíjense que, por ejemplo, esta falla es una falla bastante grande. Esta es una falla, me parece que es la falla del Pilar, ¿no? Esta que pasa por La Guajira, o la falla Oca, una gran falla, ¿no? Esta falla está modelada con una cajita alrededor, ¿no? Entonces el analista está diciendo, en el futuro no van a ocurrir solo temblores a lo largo de esta línea, sino que voy a permitir en mi modelo que ocurran también en toda la extensión de esta cajita. ¿Este ancho está bien o no está bien? Es una decisión que necesita experiencia y necesita colmillo. Uno tendría que saber, pues, más o menos por cuánto se pueden equivocar las localizaciones en ese tiempo, en esa región del mundo, para saber si esta especie de ruido que vemos en cuanto a la localización es real, o sea, son errores de localización o no. Pero esto es muy común, o sea, hay que hacer un compromiso entre la información geológica precisa y la información sismológica, más las decisiones de modelación, ¿no? Aquí está otro caso también muy interesante, que lo pusimos en la presentación, porque hemos estado trabajando en un modelo de esta zona. Esta es una gran falla, se llama la falla Enriquillo Plantain Garden de Haití. Es la falla que dio origen al gran temblor de 2007, ¿qué? 2010. Un temblor que provocó la muerte de 250,000 personas, ¿no? Entonces, ahí está, esta es la falla mapeada, pero los temblores que históricamente ha provocado, que se pueden asociar a esta falla, están aquí. No están todos aquí en la... De hecho, que hay un buen número de temblores que no es en una zona donde ya no hay falla mapeada, ¿no? A lo mejor la falla está escondida, a lo mejor no se ha investigado bien. Entonces, una posible decisión podría ser
Bueno, no, todos estos temblores están mal localizados. Todos están encima de la falla, entonces voy a poner todos los temblores asociados a esa línea y fuera de esa línea nunca van a poder ocurrir en el futuro. Otra decisión posible, que es la que nosotros tomamos en este modelo, es poner una especie de buffer a lo largo de la... Creo que esta es más común porque como que se siente que es una decisión un poco más sensata, ¿no? Pero es debatible. Una caja en donde estamos diciendo, bueno, sí, pero estos temblores, como lo indica la historia sismológica, también podrían ocurrir aquí, no solo en esa... Pero siempre hay esas tensiones en la decisión de la subdivisión. Si no me equivoco, en el proyecto RESIS 2, esta actividad fue de las que más tiempo tomó, sino la que más tiempo tomó, ¿no? Discutir entre los sismólogos, todos expertos en su zona, ¿no? Todos muy conocedores de los temblores de su zona, pero fue difícil ponerse de acuerdo en de qué tamaño las cajas, más al norte, más al sur, en fin. Este es un problema complejo en este negocio, ¿no? En este caso sí, más o menos en función a la distribución de sismicidad, que también es bastante debatible, porque esta es una sismicidad muy reciente, ¿no? O sea, aquí estamos viendo seguramente temblores todos del siglo XX para acá. ¿Cuál, la de que está llegando a Jamaica? ¿Qué? ¿Que está más ancha por...? Como les dije, la construcción de las cajas es debatible, ¿verdad? No sé, la verdad, no me acuerdo cómo... Posiblemente habría que ver la tectónica, como decís, porque no solamente es por la sismicidad, porque también la parte geológica, tectónica, podría haber algunos mapas geofísicos que fueran utilizados para restringir esas dimensiones. Varios parámetros los que incluyen. Ahora, lo que sí me gustaría hacer un comentario, porque vi en la zonificación anterior, si te devolves un poquito, ahí, digamos, muchas veces esas zonas angostas a través de algunas fallas no son tan fáciles de poder asumirlas así, porque muchas veces no hay la sismicidad suficiente para poder calcular los parámetros de sismicidad. Entonces, es cierto. A generar una área fuente un poco más grande, digamos, sí, que incluya patrones tectónicos similares, ¿verdad? Ahí se modeló muy bien digamos, como siguiendo la tectónica de algunas fallas importantes, pero no es tan sencillo en veces poder caracterizarlas. Sí. Ahorita vamos a ver un poco este problema que señala Álvaro, que es que si yo hago una zona muy finita, ¿no?, que tiene muy poquitos temblores, entonces no puedo estimar bien los parámetros de sismicidad. Sí, como por ejemplo esa persona que tiene ahí hacia el norte, que no tiene, bueno, no sé si es que no se termina de ver bien la figura, pero no tiene sismicidad asociada. No, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una zona, esta no sé por qué está, a lo mejor el catálogo está, o a lo mejor efectivamente es una zona dictada por la tectónica que no tiene temblores. Y acá hay un ejemplo de lo otro, aquí hay una falla mapeada que no tiene temblores, ¿no? Y acá también, ¿no? Por eso también luego los geólogos, yo qué sé. De hecho, Mario, digamos, existiendo los árboles de lógica, los métodos de estimación, muchas veces se pueden incluir dos zonificaciones. Claro, eso no hemos llegado, pero es una de las herramientas para procesar la incertidumbre, ¿no? Generalmente hay
hay modelos, les decía yo, la solución no es única, ¿no? Y hay modelos en competencia. Hay veces que no se puede decidir sobre si este modelo es decididamente mejor que este otro. Los dos tienen méritos. Entonces se han desarrollado herramientas para combinar los resultados de esta que conocemos como la incertidumbre epistémica. O sea, no saber cuál es el modelo bueno, ¿no? Eso vamos a llegar a eso un poco más adelante. Pero ahorita, digamos, señalamos estas dificultades y vamos a suponer que ya logramos hacer una división con fallas, con áreas fuente, de volúmenes, áreas, como sea, y ahora tenemos que, entonces ya resolvimos el dónde, ¿no? Ya los temblores van a ocurrir aquí, en estas áreas, con sismicidad uniforme. En donde no hay área no va a haber temblores y solo va a haber temblores donde hay área. Ya resolvimos eso. Pero ahora necesitamos resolver otra cosa. Ya que sabemos cuáles son las áreas, seguimos sin saber qué tan frecuentemente van a ocurrir y qué magnitudes van a tener los temblores en el futuro. Entonces ahora vamos a avanzar a estimar lo que llamamos los parámetros de la sismicidad. Vamos a estimar parámetros que nos permitan caracterizar el proceso de ocurrencia futuro por lo que respecta a frecuencia de ocurrencia y magnitudes. Eso todavía no lo sabemos. Aquí solo sabemos dónde y sabemos que en cada área la sismicidad es uniforme. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, entonces, para hacer la estimación de los parámetros de sismicidad, partimos de una suposición básica, fundamental, digamos, que rodea a todo el proceso de estimación, y es que los temblores ocurren en el tiempo como un proceso de Poisson. Entonces, ahí está la distribución de Poisson. N es el número de eventos que van a ocurrir en… Ahorita estamos hablando del proceso de ocurrencia de temblores en una de las cajas. Cada una de las cajas tiene su propio proceso, pero vamos a hablar del de una de las cajas. Lo que estamos diciendo es que el proceso de ocurrencia en el tiempo de los temblores de esa caja es un proceso de Poisson. De tal manera que si n es el número de temblores, que pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, que van a ocurrir en los próximos t años, la distribución de probabilidad de esa n es esta. Esta es la distribución de Poisson. La probabilidad de que n sea igual a n se calcula como e a la menos lambda t a la n entre n factorial. Por ejemplo, la probabilidad de tener un evento en los próximos 10 años, pues yo sustituiría n por 1, t por 10, y lambda es el número medio de ocurrencias por unidad de tiempo, o sea, el número medio de temblores por unidad de tiempo. Fíjense que este es el único parámetro de la distribución, lambda. T no es un parámetro y n es la variable, ¿no? Lambda es la intensidad del proceso, o sea, el número medio de ocurrencias por unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero caracterizar un proceso de Poisson, me basta con estimar este parámetro, el número medio de ocurrencias por unidad de tiempo, el número medio de ocurrencias por año, por ejemplo. Generalmente se hace por año. Y lambda, como ustedes se pueden imaginar, depende de la magnitud. O sea, el número medio de temblores, el número medio anual de temblores de magnitud 4 es muy diferente al número medio anual de temblores de magnitud 7. ¿No? Entonces, esta lambda depende de la magnitud. Estamos hablando siempre de una región, ¿no? Y lambda, claro que va a cambiar de región a región, pero para una región, lambda depende de la magnitud y
Como ya empezamos a ver en algunas de las diapositivas que nos enseñó el doctor Salgado, la dependencia del lambda con la magnitud la estudiaron Gutenberg y Richter en sus trabajos originales, ¿no? Y nos dieron una herramienta muy interesante y muy ingeniosa para describir esta relación entre el número medio de ocurrencias por unidad de tiempo y la magnitud. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, se desprende de la hipótesis de Poisson, de que el proceso de ocurrencia es un proceso de Poisson, se desprende que los tiempos entre eventos, o sea, el tiempo que hay que esperar entre un evento y otro de la misma familia, o sea, del mismo rango de magnitud, ese tiempo tiene distribución exponencial. Esa es una conclusión de la hipótesis original de Poisson, ¿no? Entonces, no es difícil demostrar que si el proceso ocurre en el tiempo como un proceso de Poisson, entonces los tiempos entre eventos tienen distribución exponencial. Y eso, vamos a ver más adelante, nos da herramientas para estimar los parámetros de la sismicidad. Esta es la distribución exponencial y esta entonces es la densidad de probabilidades de los tiempos entre eventos. No es la distribución de probabilidad de la fecha en que va a ocurrir un temblor, es la distribución de probabilidad del tiempo entre el anterior y el siguiente, ¿no? La distribución de Poisson y, por tanto, la distribución exponencial tienen una propiedad que pues, es buena y mala, ¿no? Porque es esta propiedad de ausencia de memoria. La ocurrencia de un temblor no cambia las probabilidades de que ocurran otros en el futuro. A eso se refiere la falta de memoria del proceso, ¿no? Entonces, esta es la densidad de probabilidades de los tiempos entre eventos y es la misma si el evento hubiera ocurrido hace 100 años, el último, o si hubiera ocurrido ayer. Y esa es una mala hipótesis para los grandes temblores, ¿no? O sea, si acaba de ocurrir un gran temblor, seguramente la distribución del tiempo de espera al siguiente evento de esa familia cambió, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? O sea, ocurrió en la costa del Pacífico un temblor de magnitud 8, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, bueno, antes, hasta ayer, que no había ocurrido el temblor, yo pensaba que el tiempo medio entre eventos era, o sea, el tiempo al próximo temblor era tanto, pero hoy ocurrió ese temblor. ¿Habrá cambiado mi percepción de la distribución de probabilidades del tiempo al siguiente evento o no? Lo que dice el proceso de Poisson es que no. Si fuera como un proceso de Poisson, si ayer ocurrió un temblor de magnitud 8, la probabilidad de que haya mañana otro es la misma que había antes de que hubiera ocurrido, ¿no? ¿Y está bien eso o no? Sí, como que lo que sabemos de la física de la ocurrencia de los temblores hace que eso sea muy difícil de tragar, digamos, ¿no? Porque si ocurrió ayer un temblor de magnitud 8, ¿de dónde está la energía para crear uno nuevo de aquí a mañana? No se puede. Tiene que pasar un tiempo para que en lo que sabemos de la tectónica pues, se vuelva a acumular energía elástica, ¿no? Entonces, pues hay circunstancias en que esta es una mala hipótesis, pero prácticamente todos los modelos de amenaza que se han construido en la historia descansan en la hipótesis de Poisson, con la excepción de algunos modelos experimentales, que son no poissonianos, pero que necesitan una cantidad de datos para calibrar los parámetros que no tenemos, ¿no? Entonces, esta es como la democracia, ¿no? O sea, es el más malo de todos los sistemas, con la excepción de todos los demás. Bueno, entonces, fíjense,
No, espérenme, déjenme. Pasar a un. Vamos a suponer que yo estoy interesado en este momento solo en los temblores de magnitud mayor o igual que 4, ¿no? O 5, pero solo estoy interesado en esos. Entonces quiero estimar cuál es la tasa, el parámetro de la distribución exponencial que gobierna ese proceso de ocurrencia. O sea, quiero estimar el parámetro lambda 0. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que ver, voy a formular la estimación en términos de la verosimilitud. O sea, voy a derivar un estimador de máxima verosimilitud para ese parámetro que llamo lambda 0. Entonces, como ustedes recordarán de su lejana infancia que estudiaron estadística, esta es la verosimilitud, el producto de la densidad de probabilidades de los tiempos evaluados en los valores que realmente ocurrieron, ¿no? El producto de eso es la verosimilitud, y lo que dice este método es que el parámetro lambda 0 que maximice esta verosimilitud es el mejor estimador que podemos construir. Esta densidad de probabilidades de los tiempos entre eventos es exponencial, de acuerdo con la hipótesis de Poisson. Entonces pongo aquí la distribución exponencial. Estos taus is son los tiempos entre eventos que realmente tengo yo en mi catálogo de temblores, ¿no? Esta es la expresión entonces de la verosimilitud, lambda 0 a la n. N es el número de temblores que tengo en mi catálogo de esta familia, o sea, de los temblores que están en esta caja y que tienen magnitud mayor que 4, por ejemplo. Y tau son los tiempos entre eventos. La suma de todos los tiempos entre eventos, ¿qué es? O sea, tengo un catálogo, ¿no? Y veo el tiempo entre eventos de cada uno. Luego lo sumo todos los tiempos entre eventos. ¿Qué me da? ¿Cualquier cosa o no? La suma de todos los tiempos entre eventos es más o menos el lapso de observación, ¿no? O sea, el lapso que ha pasado entre el primero y el último. ¿Sí o no? Si tengo 5 y veo la diferencia entre el 1 y el 2, luego el 2 y el 3, las voy sumando, el 3 y el 4 y el 5, pues eso es igual a el tiempo que pasó entre el primero y el último, ¿sí o no? Entonces, más o menos la longitud del catálogo. Entonces, si derivo esto e igualo a 0, porque quiero maximizar la verosimilitud, encuentro que el mejor estimador de máxima verosimilitud de la tasa del número medio de temblores es el número de temblores entre el periodo de observación. Es intuitivo, ¿no? O sea, yo creo que sin hacer este análisis, si yo les hubiera dicho… Sí, exacto, sí, pero efectivamente no es exactamente igual, pero más o menos, ¿no? A menos de que tuvieras unas diferencias muy anómalas entre el instante 0 y normalmente el instante 0 es el instante en donde tuviste tu primera observación, ¿no? Sí te faltaría el tiempo entre que ocurrió el último temblor y hoy, ¿no? Eso sí. Pero es una cantidad bastante intuitiva, ¿no? O sea, si yo les hubiera dicho, tengo un temblor, un catálogo con 10 temblores en 100 años, ¿cuál es mi mejor estimador de lambda 0? Pues ustedes me hubieran dicho 10 temblores dividido entre 100 años, o sea, 0.1, ¿no? Y sí, o sea, la máxima verosimilitud nos dice, efectivamente, ese es tu mejor estimador de esa cantidad. Ahora, habíamos visto, tal vez voy a regresar a la presentación de Mario, porque ahí teníamos, a ver dónde está.
Qué confusión, porque hay dos Marios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presentación de Mario? Fíjense, vamos a regresar. Les decía yo que Gutenberg y Richter estudiaron la relación que hay entre las frecuencias de ocurrencia de los temblores y las magnitudes. Y llegaron a la conclusión, lo que habíamos visto con Mario Salgado, que en un rango amplio, la relación entre la tasa de excedencia, el logaritmo de la tasa de excedencia de los temblores de cierta magnitud y la magnitud es una línea recta, o sea, es una recta en escala semilog, ¿no? Y esta es una representación muy inteligente y muy útil para nosotros, porque aquí se están definiendo dos cosas. Se está definiendo el cuándo, porque nos está diciendo que de estos temblores que me interesan, los que tienen magnitud mayor o igual que 4, por ejemplo, me está diciendo qué tan frecuentemente se producen. Aquí está esta información. Si lambda 0 es 0.1 por año, eso quiere decir que hay 0.1 temblores de magnitud mayor que esta que están produciendo cada año. O sea, ya averigüé el cuándo, en términos de probabilidad, ¿no? Además, como sé que los intervalos entre ellos son exponenciales, tienen distribución exponencial, pues ya casi sé todo, ¿no? Pero nos da esta misma curva de Gutenberg y Richter otra cosa, que es la distribución, cómo cambia la frecuencia de ocurrencia de los temblores con la magnitud. O sea, nos da las relaciones magnitud-frecuencia. Y en el caso más fácil, esa relación entre magnitud-frecuencia se define con un solo parámetro, la pendiente de esta recta en papel semilog, ¿no? Entonces, si yo quiero estimar el proceso, tengo que estimar este parámetro que me dice qué tan frecuentemente hay temblores de esta familia, y después tengo que estimar este otro que me dice más o menos cuántos hay de cada una de las magnitudes. Ahora ya me regreso a la presentación de Mario. Y ahora voy a ver el proceso de estimar beta, el parámetro este de la pendiente, y lo divido entre el periodo de observación. Eso es lo que está hecho en esta tabla. ¿Okay? Entonces aquí dice que hay 0.1 temblores por año de magnitud 6 o más que se generan en esta región. ¿Ok? Ya tenía yo estos puntitos. ¿Por qué quiero ajustárselos a una línea recta en log-log? ¿O por qué quiero estimar lambda 0 y beta? ¿Por qué no uso estos puntitos? Pues esos me dicen cuánto es la... ¿No? ¿Por qué no uso los puntitos? ¿Por qué quiero estimar parámetros de una distribución si tengo la distribución empírica? Por ejemplo, para extrapolar, o este es un caso bastante favorable en que puedo perfilar la distribución en un rango amplio de magnitudes, ¿no? Pero este es un caso poco realista. O sea, con un catálogo más corto tendría yo un rango mucho más corto de magnitudes, ¿no? Y por otro lado, como que uno cree, pero esas son como de esas creencias de la fe que hay en la ciencia, que en realidad el proceso debe ser un proceso suave, ¿no? O sea, si a uno le dijeran, a ver, ¿cuál es el verdadero proceso? Si tú tuvieras un catálogo de temblores infinito, ¿no? O sea, que hayas registrado los temblores durante 1000 años, ¿qué vas a obtener como caracterización de la frecuencia de ocurrencia de las magnitudes? ¿Una cosa irregular como los puntitos rojos o una cosa regular como la... ¿Qué creen que pasaría? ¿O cuál? O sea, si tuviéramos realmente, si tuviéramos una muestra grandísima de las alturas de los seres humanos, ¿no? Obtendríamos un histograma
suave o rugoso. O sea, obtendríamos un histograma que se parece bien a una gaussiana, por ejemplo, u obtendríamos algo que va cambiando drásticamente cuando cambiamos de... ¿Qué creen? Si yo hago un histograma con 5 datos, seguramente va a ser muy rugoso, ¿no? O sea, el histograma va a ser así. Si hago un histograma con 50 datos, tal vez ya no vaya a ser tan rugoso. Si hago un histograma con 6,000 millones de datos, ¿cómo creen que sea? ¿Más rugoso o más suave? Pues como que sospechamos que las leyes ahí básicas de la naturaleza son más bien suaves, ¿no? Pero esa es una conjetura. ¿Quién sabe? A lo mejor la verdadera descripción del proceso era esta anaranjada y yo estoy forzando a hacerla suave al estimar parámetros, ¿no? Pero, bueno, esa es como una discusión ahí epistemológica. El chiste es que, por lo menos si yo quiero extrapolar, necesito estimar parámetros, ¿no? Y generalmente sí quiero extrapolar, porque si tengo registrados temblores de magnitud 6.6, seguro que me importa el efecto de temblores más grandes que los de magnitud 6.6, ¿no? Pero no era que hay que truncar, porque había... Ahorita vamos a llegar a eso, todavía no hemos llegado a eso. Efectivamente, pues estamos seguros que esta curva no puede extenderse hasta, o sea, la probabilidad de que haya en esta zona un temblor de magnitud 18, segurito que es 0, ¿no? Y entonces tenemos que truncarla en algún... Pero eso hasta ahorita todavía no. Bueno, entonces, estábamos pensando, pero no sé qué tal, cómo les... Si les parezca útil, si les parezca interesante, hacer un ejercicio, que lo hagan en sus casas, ¿no? Yo les voy a pedir que creen un catálogo artificial de temblores, ¿no? Para ello les voy a dar unos parámetros del catálogo, de un catálogo artificial, y les voy a pedir que generen la magnitud y la fecha de ocurrencia de los temblores del catálogo artificial. ¿Ok? ¿Les gusta? ¿Les interesa? Entonces, ¿dónde estaban los...? Bueno, yo creí que traíamos ahí los parámetros, pero da lo mismo. Vamos a generar un catálogo artificial a partir de un proceso en donde lambda 0, vamos a poner M0 igual a 4, o sea, solo nos interesan los temblores de magnitud 4 o más, ¿ok? La tasa de excedencia de los temblores de magnitud 4 es 1 por año, ¿no? Quiere decir que en mi región se produce un temblor de magnitud 4 o más cada año, ¿ok? Y el valor beta va a ser de 2, ¿ok? Entonces, M0 igual a 4, lambda 0 igual a 1 y beta igual a 2. Por lo pronto no lo truncamos por la derecha. Si en su simulación les tocan temblores de magnitud 20, pues ahí se queda el temblor de magnitud 20, ¿no? Pero no los van a tocar. Y les voy a pedir que me generen un catálogo que dure
50 años. ¿Ok? Cada quien va a traer un catálogo diferente, ¿verdad? Porque es un catálogo simulado. O sea, ustedes van a generar variables aleatorias con las distribuciones correctas, ¿m? Y van a generar el tiempo, los intervalos de ocurrencia entre los eventos y sus magnitudes, ¿sí o no? Entonces cada quien me va a traer un catálogo diferente, porque cada quien va a hacer una simulación diferente. Y luego les voy a pedir que a partir de ese catálogo que ustedes van a generar, calculen los estimadores de máxima verosimilitud de lambda 0 y beta. Y ya saben cuánto les tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, si el valor verdadero de lambda 0 era 1 por año, si ustedes calculan con su muestra artificial lambda 0, el estimador de máxima verosimilitud, pues ¿cuánto les tiene que dar? Pues no exactamente 1, pero debería darles por ahí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí está entendido el ejercicio o no? Fíjense. Bueno, hay... Al final calcular los parámetros de lambda 0 más ceros reales, lambda 0 beta y beta. No, bueno, es que no sé cuál es la dimensión de lo real. Los valores reales de los parámetros, eso nunca lo sabemos en la realidad, ¿no? Pero en el ejercicio, el proceso tiene lambda 0 igual a 1, m0 igual a 4 y beta igual a 2, ¿no? Ahora, yo les digo, con esos parámetros, ustedes me tienen que generar un catálogo artificial, ¿no? Que tiene una cierta fecha de ocurrencia y una cierta magnitud, cada uno de los temblores, ¿ok? Y quiero que generen un catálogo que dure 50 años. ¿Cuántos sismos? Más o menos. Si hay uno por año en promedio. Si hay uno por año en promedio, el catálogo va a tener pues, como unos 50 sismos, pero no exactamente 50. Algunos de los que ustedes generen, el tuyo a lo mejor va a tener 48, el de ella va a tener 53, otro va a tener 49, ¿no? Entonces ahí tenemos un catálogo artificial. Entonces tiene el temblor número 1, el 2, el 3, el 4, tiene su fecha de ocurrencia artificial y su magnitud artificial. ¿Ok? Son catálogos simulados. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es, vamos a tomar ese catálogo simulado como si fuera un catálogo real. Y les pido que estimen los valores de lambda 0 y beta de ese catálogo artificial como si fuera un catálogo real. Ya sabemos más o menos cuánto nos tienen que dar, porque si el catálogo está correctamente simulado, pues si yo trato de recuperar los parámetros a partir de la simulación, pues me tiene que dar más o menos el, ¿no? ¿Sí? Como nadie me lo pregunta, esa es la pregunta que faltaba. O sea, para que beta de igual a 2, lo que tenemos que hacer es poner algunas magnitudes, calcular el beta y entonces afectarlas para que no sirva a 2, se diga. No. Sí, quiero que hagan un catálogo simulado, generando variables aleatorias. Aleatorias mayores a 4 nada más. Mayores a 4. Y el beta en principio nos daría 2. Sí, pero como estás simulando una muestra relativamente pequeña, el beta estimado al final del ejercicio no te va a dar exactamente 2, pero no debería darte muy diferente de 2. Eso depende de la magnitud que ponga los sismos. Pues ya pongo sismos muy pesados, el beta se me va. No. Ahora, Pero mi catálogo viene en función de desarrollar la ecuación de Gutenberg y Richter con estos parámetros iniciales que nos están dando. O sea, vamos a suponer que el catálogo, o sea, que el proceso real está gobernado por la curva Gutenberg-Richter con lambda 0 igual a 1 y beta igual a 2. Tengo la pendiente y tengo la intercepción de la Sí. ecuación.
Entonces, ustedes tienen que simular dos cosas para cada temblor. Tienen que simular su fecha de ocurrencia, ¿ok? Y tienen que simular su magnitud, ¿ok? Con números aleatorios, pero no números aleatorios de cualquier distribución. Por ejemplo, ya habíamos dicho que el tiempo entre eventos tiene una distribución exponencial con media 1. Entonces, el tiempo entre eventos, ustedes lo van a simular simulando una variable aleatoria con distribución exponencial y media 1. ¿Ok? Ahorita hablamos de cómo se hacen esas simulaciones, pero ustedes tienen que tomar números aleatorios con distribución exponencial y media 1. ¿Ok? En el caso de la distribución de las magnitudes, habíamos dicho, bueno, vamos a ver. Es mucho mejor trabajar con catálogos artificiales que con catálogos reales, porque siempre sale todo bien, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está. El tiempo de ocurrencia es una variable con distribución exponencial. Perdón. El tiempo entre eventos, ¿no? Es una variable que tiene distribución exponencial. Aquí está la manera de simular un número aleatorio que tiene distribución exponencial. Para esto se está utilizando un método que se llama el método inverso, pero entonces UI es un número aleatorio con distribución uniforme, ¿ok? 0, 1. Ese es el número aleatorio que les da el generador de números aleatorios de Excel o de Basic o de Fortran, o lo que quieran, ¿no? Entonces, UI es una variable aleatoria con distribución uniforme 0, 1. ¿Ok? Si ustedes hacen esa transformación sobre la variable aleatoria, esta que está puesta aquí, este número que sale aquí tiene distribución exponencial. ¿Ok? Y lambda 0 es lambda 0, o sea, en nuestro caso sería 1 por año. ¿Ok? Entonces, con esta expresión, ustedes podrían generar el tiempo entre eventos, y si van sumando el tiempo entre eventos, pues generan la fecha de ocurrencia del temblor. Empezamos en el año 0, digamos. El primer temblor ocurre en el año 0, ¿no? Y ahí vamos agregando. Pero tengo que hacerlo para cada magnitud. No, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos con las magnitudes. O sea, primero estoy generando el instante de ocurrencia de los tiempos. O sea, primero estoy generando los tiempos, ¿no? Entonces, genero el instante de ocurrencia del primer temblor. Ahora, ¿cómo hago con la magnitud? Fíjense. Ahora, esta es la densidad de probabilidades de las magnitudes. M es la magnitud, M0 es, en nuestro caso, 4, o sea, la magnitud donde empieza el análisis. Y beta es el parámetro beta del que estamos hablando. Entonces, la magnitud, de acuerdo con la curva de Gutenberg-Richter, es una cantidad aleatoria que tiene esta distribución de probabilidades, esta densidad de probabilidades. Para generar números aleatorios con esta densidad de probabilidades, uso esta expresión. Es parecida a la anterior. Esta es una exponencial, si la ven, es una exponencial recorrida a la derecha, ¿no? Entonces, aquí está, UI es otra vez un número uniforme 0, 1. Entonces, 1 menos UI, le tomo el logaritmo, menos 1 entre beta, más M0, y esta cantidad tiene distribución, la distribución correcta. Entonces, el proceso es, me voy con el primer temblor, genero su instante de ocurrencia, su tiempo entre eventos, y después genero con esta expresión su magnitud. Y así me sigo, hasta que la suma de los tiempos entre eventos sea más de 50 años, ¿no?
porque yo quiero que el catálogo dure 50 años o alrededor de 50 años. Entonces van a tener un catálogo que lo único que tiene es fecha de ocurrencia y magnitud. No tiene localización, pero por lo pronto así lo hacemos. ¿Okay? Entonces, estas son las expresiones necesarias para generar el catálogo sintético, y una vez que lo hayan generado, yo quiero que utilicen las expresiones de máxima verosimilitud para estimar el valor de lambda 0 y el valor de beta, ¿no? No debería haber sorpresas, o sea, si en esta segunda parte ustedes obtienen un valor de lambda 0 muy diferente a 1 o un valor de beta muy diferente a 2, pues quiere decir que algo está mal, ¿no? ¿Está bien? ¿Les gusta el ejercicio? O veo dudas y se me hace que es porque se les hace demasiado trivial, ¿verdad? ¿No? ¿Y cuáles son las expresiones de la máxima verosimilitud? La de lambda 0 es muy sencilla, es el número de temblores entre el periodo de observación. N en esta. Es el número de eventos del catálogo entre la longitud del catálogo, ¿no? Y la expresión de máxima verosimilitud de beta es esta. N dividido entre la suma para todos los temblores de las diferencias entre la magnitud del temblor y M0. ¿Sale? Bueno. Estas son las ecuaciones básicas de la estimación de los parámetros lambda 0 y beta. La cosa se puede ir complicando porque, fíjense, aquí tengo esquemáticamente el tiempo, por ejemplo, 1900, 1930, etcétera, y en este eje tengo las magnitudes. Entonces, por ejemplo, esto que estamos discutiendo, el catálogo completo, etcétera, se refiere a un catálogo que está completo a partir de un cierto instante, a partir de un cierto año y una cierta magnitud, ¿no? Entonces, este método de estas expresiones de máxima verosimilitud que vimos se refieren a un solo catálogo que está completo de esta magnitud para arriba y a partir de cierto año. O sea, está completo aquí. Pero la verdad es que es posible que haya otras zonas completas del catálogo. Por ejemplo, posiblemente el catálogo está completo de 1964 en adelante para magnitud 4.5 y más, pero a lo mejor hay otra zona que está completa entre 1900 y 1964 para magnitud 7 o más, ¿no? O sea, los catálogos pueden estar completos por bloques y la información de los catálogos es tan escasa que los analistas tratan de rascar lo más posible que pueden de los catálogos para estimar los parámetros. Este es un caso típico, fíjense, sobre todo de nuestro lado del Atlántico, digamos. Tenemos catálogos completos de 1972 a la fecha, 4 o más, por ejemplo, pero tenemos catálogos seguramente completos de magnitud 7.5 o más a partir de 1900. Segurito que no se nos ha escapado ningún temblor de magnitud 7.5 o más desde 1900. Eso es un hecho, ¿no? Entonces tenemos diferentes regiones de completitud. ¿Cómo le decimos? ¿Completez o completitud? Completitud. Tenemos diferentes regiones de completitud y se han desarrollado métodos para utilizar subcatálogos
y mejorar la estimación de los parámetros. Las expresiones son muy latosas, están escritas en la presentación, pero creo que no tiene caso que las veamos. Son latosas y más bien están escritas en un artículo que les dejamos entre los materiales y ustedes ven las expresiones. Pero digamos, la idea que les quiero dejar es que el análisis sencillo, digamos, se hace con un solo subcatálogo, pero hay ocasiones en que se puede y es conveniente utilizar otras zonas de completitud del catálogo para mejorar la estimación, y hay métodos estadísticos también para eso. Me los voy a brincar porque son un poco latosos, ¿no? Ya tienen expresiones más complicadas, son métodos de máxima verosimilitud también, pero un poco más complicadas. Bueno, y quisiera terminar esta parte de la presentación con otro concepto que es bastante interesante, que… Disculpe, nada más antes de pasar, digamos, se pueden desarrollar los valores de sismicidad por medio de mínimos cuadrados, pero los métodos que se utilizan más, ¿cuáles? El de máxima verosimilitud. Sí. Y, tenía yo una diapositiva para eso, pero me la brinqué, fíjate, pero aquí está, mira. Es común también ver que se representa, digamos, la información del catálogo así, haciendo un histograma acumulado, ¿no?, clásico, de los puntitos azules. El método que yo les describí consiste en estimar beta con una fórmula y en estimar lambda 0 con otra fórmula. Y eso nos daría lugar a esta línea, a la línea… ¿Cuál? La línea recta, ¿no? Bueno, nos daría lugar a una recta que empieza aquí y que tiene la pendiente beta, ¿ok? Pero se ve también, a veces se usa un método en que se ajusta por mínimos cuadrados, no por máxima verosimilitud, sino por mínimos cuadrados, se toman estos puntos como si fueran datos y se les ajusta una recta por mínimos cuadrados, con los métodos comunes de… Bueno, ese es un método que visualmente parece superior al método de máxima verosimilitud, porque ajusta bien toda la recta, pero es un método que no tiene fundamento estadístico, ¿no? O sea, no está asociado a ninguna hipótesis sobre el proceso de ocurrencia de los temblores. Entonces se puede demostrar, si quieres luego te comparto un artículo, de hecho viene en el mismo artículo que el de los subcatálogos. Se puede demostrar que el método de máxima verosimilitud es más potente que el método de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, como que la tendencia es abandonar los métodos de máxima verosimilitud, de mínimos cuadrados, porque en realidad no tienen una base estadística sólida, y eso se traduce en que son métodos de menor potencia, de menor… Entre estos métodos de máxima verosimilitud hay varios autores, ¿no?, que se han propuesto y lo han mejorado en el tiempo. Sí. De hecho, bueno, el de Weicher, no sé si lo has escuchado. Sí. ¿Qué tal es ese? Ese es un método de Wiechert, se llama Wiechert. Ese es un método bastante usado, y es un método orientado, ese también se los puedo dejar, ahí lo tengo entre los materiales. Es un método orientado a subcatálogos, ¿no?, a estimar valores de lambda 0 y beta con subcatálogos. No está mal, ahora como que se tiende a no usarlo tanto porque está basado en magnitudes discretas, ¿no? Es decir, es un método hecho para, como cuando las magnitudes se reportaban en cuartos, como en los tiempos de Gutenberg y Richter. O sea, en el método de Wiechert no hay la posibilidad de meter un temblor de magnitud 7.34. O sea, tienes que hacerlo por…
Y eso le mete un poquito de arbitrariedad en la selección de las cajas, pero es un método potente y bastante usado. Exacto. El Kiko y Smith tienen un método también que utiliza o sea, usa subcatálogos, pero tiene un ligero inconveniente que luego se subsana en el artículo posterior, que es que obtienen los estimadores de máxima verosimilitud, cada uno por su lado. O sea, obtienen el de máxima verosimilitud de beta y luego obtienen el de lambda 0 dado beta, ¿no? Pero hay un estimador más potente que es el que es conjuntamente de máxima verosimilitud, ¿no? Y ese problema se subsana en otro artículo que acaba de salir, que es de un estudiante mío y mío, que es el que estoy promocionando, ¿no? No, me parece que sí, digo, efectivamente la cosa ha ido avanzando, ahorita me parece que este artículo nuestro pues, es el que está un poquito mejor, seguramente va a venir más adelante otro que sea todavía mejor, pero... Entonces les puedo dejar, si están interesados, esos 3 artículos, el de Wiechert, el de Kiko y Smith, y luego el mío. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya íbamos a terminar esta. Entonces, hay otra cosa bastante interesante sobre esta representación de Gutenberg-Richter, o sea, de las relaciones entre magnitud y frecuencia de ocurrencia. Y es que si yo me comprometo con un juego de parámetros de lambda 0 y beta, aquí no están metidos explícitamente, pero si yo me comprometo con una relación de magnitud-frecuencia, me estoy comprometiendo también con ciertas cantidades de energía, ¿no? Es decir, si yo digo que hay tantos temblores de magnitud 4 por año y luego hay tantos temblores de magnitud 5 por año y así, estoy diciendo también que la cantidad de momento sísmico que se está generando por año es una cierta cantidad, ¿ok? Y luego eso se calcula aquí, ¿no? Hago una integral, digamos, a lo largo de todas las magnitudes. Y luego, viendo la analogía estática del momento sísmico, el momento sísmico es el producto del módulo de rigidez por el área por el deslizamiento promedio. Yo podría deducir aquí, si sé cuánto momento sísmico se genera por año y sé el área de las rupturas que están ocurriendo y tengo una estimación del módulo de rigidez, podría yo saber más o menos cuánto es el deslizamiento por año que está ocurriendo en esa placa. Esta cantidad se llama slip rate, es la tasa de deslizamiento de una falla o de una zona de subducción, y resulta que esta cantidad se puede conocer en muchas zonas del mundo por métodos independientes que no son la sismicidad, se puede medir, ¿no? Por ejemplo, con métodos independientes geodésicos, ahora de GPS, sabemos que la subducción cerca de Acapulco tiene un slip rate de 7 centímetros por año, ¿no? Y sabemos que la falla de San Andrés tiene en ciertos sectores un slip rate de 2 centímetros por año. Entonces, eso, en un famoso artículo de Jones y Coppersmith en 1985, que se los dejo también, y hace ver, eso impone restricciones sobre los parámetros que pongamos. Por ejemplo, si yo estoy analizando una zona sísmica, estoy analizando la subducción en Costa Rica y hago mi estimación de lambda 0, beta y no sé qué, y luego hago esta cuenta, y resulta que esa cuenta corresponde a 18 centímetros por año, algo anda mal. O me equivoqué en el catálogo, o están mal las magnitudes, porque lo que yo puedo medir por evidencias geodésicas
es una cantidad muy diferente. Entonces, este es un artículo muy importante que hay que tener en mente porque es una especie de sanity check que tienen que tener los parámetros de sismicidad. Beta y lambda cero y la magnitud máxima deben ser tales que no contradigan cantidades que se pueden medir por métodos independientes. Entonces hay que tener siempre, además de perfeccionar los métodos estadísticos para estimar, hay que tener siempre un ojo en la realidad tectónica, en la realidad geológica. Hay fallas para las que no se puede estimar el slip rate. Generalmente cuando no se puede estimar el slip rate, eso quiere decir que las fallas no son muy activas, entonces pues realmente no es un problemón para nosotros, ¿no? Porque nuestros problemas son las fallas muy activas, ¿no? Hay situaciones en que lo que yo dije no es cierto, por ejemplo, las plantas nucleares suizas son obras de un riesgo enorme y entonces pues, sí les importa lo que les puedan producir temblores que tienen 0.1 milímetros por año de slip rate, ¿no? Pero en general en las obras comunes pues las fallas en donde no se puede estimar el slip rate no son preocupaciones nuestras porque no se puede estimar porque es muy pequeño, ¿no? Pero en fin, esta es una cosa que hay que tener también, no hay que desconectar el análisis estadístico de la geología y la tectónica, ¿no? Con esto terminamos esta parte y en teoría ahorita, aunque sea de manera muy superficial, pues ya sabemos dónde ocurren los temblores y ya sabemos, tenemos algunos métodos, aunque sea sencillos, para estimar qué tan frecuentemente ocurren y con qué modelos los describimos y para estimar algunas versiones de las relaciones magnitud-frecuencia en la forma de Gutenberg-Richter. Entonces, más o menos ya empezamos a resolver el dónde, el cuándo y el de qué magnitud, ¿no? ¿Ok?